Muy buenas, pues bienvenidos a esto que quiere ser un ejemplo de lo que es un turno del sistema de Jours de Gloire, días de gloria, para que podamos ver un poco cómo funciona el sistema, ¿vale? ¿Por qué he decidido hacer esto en lugar de una partida como hago habitualmente? Pues aunque esto no quita para que a lo mejor en el futuro pueda hacer una partida no muy larga, por ejemplo al de Quatrebras o a lo mejor a otro juego de la serie, sí que quería hacer un ejemplo de lo que sería un turno utilizando las reglas básicas, las reglas generales, ¿vale? Sin meter nada de reglas específicas para una batalla en concreto, ¿vale? Así podemos tener una idea de cómo funciona la serie sin dejarnos llevar por lo que serían reglas específicas que en otros juegos pues no va a ver. Así que bueno, lo primero, quizás lo más básico, sería ver un poco reglas de colocación de fichas. Por ejemplo, tenemos el tema del encanamiento, ¿vale? En este juego tenemos un encanamiento donde tenemos las fichas que van a apuntar siempre hacia el vértice de los hexágonos y tendrán como frontal los dos hexágonos del frente y lo demás van a ser zonas traseras sin más, ¿vale? No vamos a diferenciar más que frontal y trasera, siendo el frontal las dos que hay por delante, ¿vale? ¿Qué más? Pues, por ejemplo, el apilamiento. El apilamiento tenemos que podemos tener dos unidades de infantería del mismo cuerpo, de la misma formación, juntas, dos unidades de caballería de la misma formación juntas y dos unidades de artillería de cualquier formación esta vez sí que no importa de qué formación sean, también juntas. Además, junto a dos unidades de infantería podemos añadir también una de artillería, de tal forma que aquí tenemos, por ejemplo, este stack, este apilamiento con dos unidades de infantería del mismo cuerpo, de la misma formación, que no de la misma división, a ver si igual se da el caso, sí, ambas son de la cuarta división, pero no tendría por qué, con que fueran del mismo cuerpo. En este caso son del cuerpo de Colville, es suficiente, ¿vale? También podríamos apilar una de artillería con una de caballería. Y ya como reglas generales, pues sería eso, ¿no? Añadir también que en el caso de que dos unidades de infantería no llegaran a sumar 6 puntos de fuerza, 6 o más puntos de fuerza, o más de 6 puntos de fuerza, perdón, podríamos apilar una tercera, ¿vale? Así que esto sería todo en cuanto un poco a reglas generales para el apilamiento, el encaramiento, así que estas unidades ya veis que las tenemos ya dispuestas de una forma general o de una forma particular, manteniendo las reglas de apilamiento y de encaramiento, ¿vale? Venga. Si os parece, vamos a empezar ya con lo que sería un turno de juego. Voy a intentar poneros por esta parte, que como veis he dejado espacio pensando en ello. Os pondré un poco lo que es la secuencia del turno para que la podáis ir viendo a la vez que os lo voy contando. Y bueno, pues deciros que empezaremos con una fase A, en la que lo primero que haremos será elegir si queremos usar alguna ficha, algún marcador de activación combinada, como podría ser esta ficha como ejemplo. La C es porque es una activación combinada. Tened en cuenta que mayormente estas activaciones combinadas, estas fichas de activación, a diferencia de otros juegos, no se pueden meter siempre en la taza, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, en Le Quatrebras, pues las que tenemos, por ejemplo, tendríamos esta de aquí, la de
La reserva solamente la podríamos añadir a la taza en 2 de los 7 turnos que tiene el juego, ¿vale? Entonces, nosotros podemos decidir de forma oculta si queremos añadir algún marcador de estos a la taza, ¿vale? Hay veces que, precisamente por como es de forma oculta, prefiero no añadirlas en este paso A y hacerlo en el paso C. Lo de hacerlo en el paso A es porque, bueno, se puede hacer ahora perfectamente, no hay nada que nos impida el añadirla, cosa que sí pasaría con las fichas de activación ordinarias como esta, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es añadir estas fichas de forma, por su lado secreto, a la taza. Luego haríamos los dos jugadores a la vez. Luego, si tenemos alguna unidad que hubiera entrado en los turnos anteriores y que tuviera el marcador de refuerzo, si fuera el momento, ya que estos marcadores pueden estar 2 turnos, imaginaos al final del segundo turno, este marcador, lo que haríamos sería en esta fase retirar estos marcadores de refuerzos, ¿vale? Esa sería la segunda cosa que hacemos en esta fase A. Y la tercera, que es la más importante ya que es la fase de órdenes, sería dar las órdenes a nuestras formaciones. Bien, para esto sí que tenemos que hablar del concepto de grupo. Esto es un poco teoría de conjuntos, pero bueno, vamos a decir que cada formación puede estar dividida en distintos grupos, ¿no? Cada grupo, o sea, se considera un grupo aquellas unidades que estén en hexágonos adyacentes o a un hexágono, perdón, a 2 hexágonos de distancia. Por ejemplo, esto es un grupo, ¿vale? Ya que hay comunicación entre estas dos, ¿vale? Pero no aquellas que están a 3 hexágonos de distancia, 2 intermedios, como sería esto y esto, no formaría un grupo, ¿vale? Son unidades de la misma formación, pero aquí tenemos 2 grupos distintos, ¿vale? Por ejemplo, Wellington sí que tiene esta formación formando un único grupo, ya que esto tiene una separación de un hexágono entre medias, pero como digo, Ney tendría esta formación, estaría de 2 grupos, y luego tendría esta otra formación, ¿vale? Que está adyacente, pero al ser formación distinta, disculpad por el empujón, hay que darle una orden diferente, ¿vale? ¿Y cómo funciona lo de las órdenes? Bueno, vamos a ver un poco a Ney, que tenemos aquí. Bueno, pues fijaros, lo primero que tenemos arriba a la derecha, en este fondo azul, que indica siempre, los fondos siempre van a indicar, aquí tenemos por ejemplo el de Wellington, la nacionalidad de la ficha, ¿vale? El fondo azul es para los franceses, y si os fijáis tiene un 2, y este es el número de órdenes que puede dar Ney en cada turno, ¿vale? 4 es el rango, es la distancia a la que puede emitir esas órdenes y a la que puede dar sus bonificadores a la tirada de dados, y este 1 sería el bonificador que tiene Ney a la tirada de dados. Es decir, para el tema de activaciones podríamos contar con un DRM de -1, al igual que pudiéramos utilizarlo para otras acciones, ¿vale? Que ya veremos más adelante si acaso. Venga, muy bien, pues entonces ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos a Ney, que puede dar 2 órdenes, y esas 2 órdenes, pues en este caso es muy sencillo, puede dárselas a este grupo, ya que hay una unidad del grupo que está a 4 hexágonos o menos de distancia del grupo, y a esta otra también le puede dar órdenes, 1, 2, 3 y 4, hay una unidad de este grupo que está dentro del rango de órdenes de Ney. Esta otra pues, unidad, por contra, aunque estuviera, imaginaros, estuviera aquí,
perdón, aquí así para que no esté dentro del mismo rango. No sé si lo veis muy justito. Vale, aunque estuviera aquí, tiene un límite de 2 órdenes por turno, con lo cual tendría que decidir dentro de lo que tenemos en este momento a quién le da orden y a qué grupo no le da orden. Vale, en este caso es mucho más sencillo porque, como decimos, nos encontramos en una situación en la que este grupo no está dentro del alcance por Ney, con lo cual este grupo tendrá órdenes, voy a poner por detrás, y este grupo también tendrá órdenes. Por su parte, este tercer grupo no puede tener órdenes, ya que ni está en rango, ni le quedan tampoco a Ney más órdenes disponibles. Por su parte, por ejemplo, Wellington sí que no tiene ningún problema en dar una orden a su grupo, ya que tiene también 2 disponibles y en este momento solamente tiene 2 formaciones, o sea, un grupo y una formación a la que dar órdenes. Bueno, yo creo que esto ha quedado claro. Ahora veremos un poco qué significa que las unidades tengan órdenes o no, pero eso lo veremos ya en la fase de activación de formaciones. Vale. Vamos a la fase B. La fase B sería la fase de iniciativa estratégica. Vale, para ver la iniciativa, tiraríamos un dado y a la que saquemos en ese dado le sumaríamos un dado de 10 caras, el 0 es un 0, le sumaríamos el modificador del líder. ¿Vale? Siempre habrá un líder activo por turno. En el caso de Catrebras, por ejemplo, sí que tendríamos los 2 primeros turnos, estaría en el príncipe de Orange, y a partir del tercer turno ya sería Wellington el que tomaría el mando, digamos, de la coalición, en este caso de los anglo-aliados, ¿vale? Ney, por su parte, sumaría su 1 a la tirada de dado y lo que saliera, pues un 9 y un 10. ¿Qué opciones tenemos? Pues la opción más sencilla es que haya empate, con lo cual pues nadie tiene la iniciativa y pasaríamos a la siguiente fase. Bien, pues como decía, ya las tengo aquí listas, disculpad. El jugador que tenga la iniciativa puede elegir uno de sus marcadores de activación ordinarios. Aquí recordad que los marcadores de activación combinada ya estarían en la taza. Puede elegir cuál quedarse, ¿no? Por ejemplo, ahora los que tenemos disponibles son las unidades que están en juego ya: Colville, Lobau y Druot. Tenemos 2 marcadores de activación, ya que se activan 2 veces por turno. Sin embargo, podéis ver que aquí Gil tiene un único marcador. ¿Por qué? Porque Gil entra como refuerzos este turno. Por tanto, al entrar como refuerzos solamente se le añade un único marcador de activación, ¿vale? Entonces vamos a imaginarnos que ha ganado Ney y decide que lo primero que quiere activar es a Lobau. Tened en cuenta que este número el modificador de activación de la formación puede ser diferente en los marcadores, ¿vale? En este caso creo que son todos iguales, pero se podría dar el caso que hubiera uno con una activación, con un valor de activación mayor que otro, ¿vale? Pues se quedaría con Lobau, y el jugador que ha ganado la activación, además de elegir el cheat de activación ordinaria con la que quiere empezar, empezaría, por supuesto, la partida, el turno, activando esa formación, ¿vale? El resto de cheats, y ya entramos con esto en la fase C, los añadiríamos a la taza. Lo de la fase C, la verdad es que es... ¿Qué sucede con los cheats que añadimos a la taza, que movemos y que vamos a ir sacando cada turno? Pues cada vez que lo saquemos activaremos ese cuerpo, ¿vale?
enseñaremos todas estas órdenes, por supuesto, disculpadme, las tenemos ocultas, ¿vale? El jugador contrario no sabe qué órdenes, o sea, qué formaciones tienen órdenes y cuáles no, ¿vale? Y nosotros iríamos sacando, activando cada formación, revelando si tiene órdenes o no y actuando con ella, excepto la última que quede en la taza. Vamos sacando fichas y de repente nos queda una última aquí. Bueno, pues esta última, que en este caso es Gil, no se va a activar. ¿Qué pasa si como este caso esta unidad no tiene más que este cheat de activación? Bueno, pues nada, estos refuerzos no pueden entrar este turno y como en el siguiente turno ya sí añadiremos el segundo marcador de activación de Gil, pues ya tenemos la seguridad de que el segundo turno sí que va, o el siguiente turno sí que va a entrar con seguridad esos refuerzos en el tablero, ¿vale? Así que tened en cuenta que al igual que por ejemplo como teníamos en la serie Blind Swords, teníamos un cheat que lo que hacía era eliminar la activación o el evento que saliera después de él. Aquí lo que tenemos es que el último que quede en la taza, ese cheat no va a jugar, ¿vale? No va a ser usado. Bueno, pues ya tenemos las fases A, B y C y llegamos a la fase D, que es la fase, digamos, que tiene toda la chicha. Es en donde vamos a mover las unidades, ¿vale? Para el turno inicial no tenemos que robar un cheat. Si para turnos posteriores robaremos un cheat y se irán activando según lo que vaya saliendo, pero para este turno inicial en el que ha ganado Neil la iniciativa, ¿vale? Si hubiera habido empate, pues también, ¿vale? Ya sabéis, si hay empate no hay nadie con cheat inicial y se sacaría directamente un cheat, ¿vale? Pues es el que empieza a jugar. Lo primero que hacemos es revelar los marcadores de órdenes que tienen dichas unidades, ¿vale? En este caso estamos activando una formación, el sexto cuerpo francés, pero activamos por dos grupos distintos. Estos tienen órdenes y estos no. ¿Qué pueden hacer las distintas, o sea, las unidades en esta fase de activación? Bueno, pues como podéis ver en el diagrama adjunto, la primera que sería el fuego de artillería. Posteriormente haríamos el movimiento de las unidades. Por último haríamos los combates de shock, los combates de infantería y las cargas de caballería. Ojo, también puede haber combates de shock de caballería, ¿vale? Sin realizar una carga, ¿vale? Y por último, lo que haríamos seríamos la fase de rally, la fase de recuperación de las unidades. ¿Qué diferencia hay entre las unidades que tienen órdenes y las que no tienen órdenes? Bueno, las unidades que tienen órdenes, la artillería puede disparar y luego mover la mitad de sus puntos de movimiento. Para saber que una artillería ha disparado, le colocaríamos un marcador de estos que dice movimiento reducido. Para saber que la fase de movimiento, esta unidad al haber disparado solo movería la mitad de su valor de movimiento, ¿vale? Esto podría usar la mitad de sus puntos de movimiento. Por último, las unidades, o sea, lo segundo, después del disparo de la artillería, sería el movimiento de las unidades y las cargas, ¿vale? Cogeríamos las unidades, moveríamos según el coste del terreno, que depende tanto del terreno como de la unidad que está moviéndose. Os lo pongo aquí, quito un momento el marcador, os lo pongo aquí la tabla, os las voy a superponer en pantalla. Como veis, tenemos para cada terreno unos puntos de movimiento diferentes, ya sea el general, que tiene 7 puntos de movimiento, es el único caso en el que no viene impreso en la ficha, la infantería,
la infantería sería el número más abajo a la derecha, la artillería y la caballería, que exactamente igual, pues el número de abajo a la derecha es el que indica el movimiento para esas unidades, ¿vale? No tiene mucha complicación, simplemente saber qué unidad mueves, por qué terreno y vas aplicando los puntos de movimiento. Bueno, una vez que hayamos movido las unidades, pues realizaremos las cargas de caballería y realizaremos los combates de shock, los combates cuerpo a cuerpo, aunque bueno, por el tamaño de la... Perdón, dejar aquí. Por el tamaño de las unidades que como ya hemos dicho son brigadas, realmente ese shock combat, digamos que incluye un combate de disparo y luego finalmente pues un asalto a la bayoneta o como queráis verlo. Daros cuenta que cada turno es 1 hora y media, ¿vale? Entonces no es que lleguen y se peguen, no, sino que se enfrentan aquí, hacen el combate y luego pues si se da el caso, imaginaros, si el combate sale muy bien, pues es que han hecho una carga y le desplazan, ¿no? Vale. ¿Qué particularidad tiene? Por cierto, ya que he hecho esto, aunque lo veremos, ese combate debe realizarse con todas las unidades que están en su frontal. O sea, esta unidad debería de atacar a estos dos hexágonos, ¿vale? Pero no nos adelantemos, porque simplemente estamos viendo lo que hay. ¿Qué pasa si el grupo o la formación entera no tiene órdenes? Bueno, tenemos dos opciones. Primera opción, podemos intentar activar a la formación y darle como si tuviera órdenes, ¿no? Funciona exactamente igual que si tuviera órdenes, y para ello tendríamos que tirar sobre el valor de formación del marcador que la ha activado. Recordad que se tira un dado de 10 caras, con lo cual, y el 0 es un 0, con lo cual un 4 es un 50% de posibilidades de que se active o no. Si además esa unidad o ese grupo estuviera al alcance, imaginaos que Ney estuviera aquí, al alcance de su comandante en jefe, podríamos añadir su modificador a tirada de dado a dicha tirada, ¿vale? Este no es el caso, con lo cual tendríamos un 50% de posibilidades de activar o no a esa unidad de forma normal. ¿Que acertamos? ¿Que sacamos un 3, por ejemplo? Pues nada, igual que os he contado ahora. Dispara la artillería, puede mover hasta la mitad, mueve las unidades, se realizan las cargas, el shock y el rally. ¿Que la activación falla y hemos sacado un 6, por ejemplo? Pues entonces este grupo lo único que puede realizar es la fase de rally. No puede ni moverse ni disparar. Segunda opción, que no queremos arriesgarnos porque queremos disparar lo que sea, pues no vamos a tirar sobre la activación del marcador, sobre el valor de activación, y vamos a hacer una activación parcial. ¿Eso qué significa? Que la artillería puede disparar, pero si dispara no puede mover. El movimiento sería el segundo punto, ya decimos, la artillería no puede mover y el resto de unidades solo podrían mover la mitad. Y por último, si dichas unidades quisieran realizar una carga o un combate de shock, imaginaos que esta estuviera aquí, tendrían que lanzar una tirada contra su nivel de engagement, ¿no? Su ratio de engagement. Por ejemplo, esta unidad tendría un 60%, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 de realizar esta carga o este shock combat, mientras que esta unidad apenas tendría un 40%. Para cada unidad que quiera realizar un combate, tendríamos que hacer un chequeo contra su valor de engagement, ¿vale? En este caso, como veis, si hay combate, vamos a tener que hacer también un chequeo, al igual que haríamos con este, y eso sí, aquí es individual, unas pueden atacar y las otras pueden negarse a realizar dicho ataque, ¿vale? Con esto, digamos, bueno, y todas las unidades pueden hacer luego rally. Con esto, digamos que ya hemos dejado claro la diferencia entre que un grupo o una formación entera tenga órdenes o que no las tenga.
Bien, continuamos con lo que habíamos dicho, ¿no? La primera parte es revelar si las unidades tienen órdenes o no. Ahora ya sabemos qué es lo que podemos hacer con cada una. Vamos a empezar por la primera fase, que sería la fase de disparo. Las unidades de artillería como esta, vamos a echarle un vistacillo, tienen los siguientes valores. Empezando por abajo a la derecha, este 6 ya hemos visto que es el movimiento, vamos a sacar también una de infantería y una de caballería. Ya las vemos todas, disculpadme no haber visto antes las unidades, pero yo creo que ahora las podemos entender bien. Este número en blanco es el movimiento de la unidad. Recordad que aquí pone 6, una artillería en claro gasta 2 puntos de movimiento, con lo cual podría mover 3 hexágonos en claro, mientras que la infantería movería 4. La caballería mueve 8. ¿Vale? El de en medio es un número en blanco con el fondo en el color del país al que pertenece, ¿vale? En el caso azul es francés, los ingleses sería en rojo, los holandeses en naranja, etcétera, ¿vale? También puede cambiar el número así. Y luego tenemos la fuerza de combate, los SPs, que también nos están diciendo hasta dónde podemos hacer el stack de las unidades, que es el que tenemos aquí. Como veis, la caballería, por ejemplo, tendría un 3 y esta de infantería tendría un 5. Para el caso de la artillería, te ponen un 4 entre paréntesis, ya que se usa para la fase de disparo, exclusivamente. ¿Qué tenemos aquí además? Pues mirad, fijaros, tenemos este punto que ya hemos dicho, este valor que sería el valor de engagement, en el caso de que tengamos que utilizarlo para una activación sin órdenes, para intentar atacar a otra unidad. Y en el caso de la artillería tenemos aquí la distancia efectiva, es decir, hasta 2 hexágonos atacaría con 4 y el rango máximo, que es 4. En el caso de la artillería, lo que pasa es que cada hexágono de más que se aleje de su rango óptimo va a perder 2 puntos de fuerza, 2 puntos en el ataque. Con lo cual, a una distancia de 3 el valor sería 2 y a una distancia de 4 el valor sería 0. Esto, la verdad es que se me hace un poco raro. Me parece más habitual, me parece mejor casi la forma más habitual que se suele hacer, que podría ser pues yo que sé, a 3 un 50% y a 4 un 25%, ¿no?, de su potencia de fuego, porque aunque es verdad que hay otros modificadores, pues no parece muy justo que se le quite linealmente, ¿no?, de tal forma que una unidad de 6 a 4 tenga 2 y esta tenga un 0. Pero bueno, el juego es así. No he jugado, ni mucho menos como para poder criticar el cómo se hace, ¿vale? Pero bueno, dicho, me ha parecido un poco raro. Vamos a dejarlo en eso. Dejamos aquí las unidades. Estaría aquí y está aquí. ¿Vale? Y vamos a realizar el combate de disparo, ¿vale? ¿Esto cómo funciona? Bueno, las artillerías pueden realizar un disparo. Si ese disparo es contra otra batería de artillería, esta otra artillería puede hacer un disparo de contrabatería si es que no queda desordenada o si tiene algún problema. Y bueno, ya por acabar, también decir que la artillería podría hacer un disparo defensivo a las unidades que vayan a asaltarla, que vayan a atacarla, ¿vale? Vamos a ver la tablita. Vamos, por ejemplo, tenemos aquí varias unidades disponibles, que pueden ser objetivo del ataque. Ver que esta está en un pueblo, en un village, y esta otra está en terreno claro, ¿vale? Si cogemos esta artillería, vemos que está a un nivel, una distancia de 3, y podemos echar un vistacillo a los valores o modificadores que tenemos para este ataque. Una cosa que no os he comentado y que es bueno comentarlo ahora
En cuanto al encaramiento, las unidades que están en ciudad, por ejemplo, o que están formando un cuadro, porque estas unidades ante el ataque de caballería o voluntariamente pueden formar un cuadro, les pondríamos un marcador de este tipo, ¿vale? Con las limitaciones que ya veréis para poder hacerlo. Pues bueno, como decía, que ya he perdido el hilo, las unidades que se encuentren en una ciudad, en un pueblo o que estén en cuadro, no tienen 2 hexágonos frontales, sino que tienen 6 hexágonos frontales y no tienen ninguno trasero. Esto lo comento ahora porque cuando veáis los modificadores para la artillería, que los pongo aquí directamente en vez de con imagen para poder verlos, pues es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, fuego de artillería, sus puntos de fuerza, ¿vale? Ya hemos visto que la unidad que vamos a disparar tiene 4 puntos de fuerza, ¿vale? ¿Es el combinado fuego de 2 unidades de artillería de la misma formación que están en el mismo hexágono? Pues no tenemos otra unidad en el hexágono, pero es que, claro, sería muy beneficioso poder tener 2, pero entonces no podríamos tener infantería en el hexágono. Y si nos atacan, eso puede hacernos daño, ¿vale? Así que he sido prudente y no tenemos 2 unidades de artillería en el mismo hexágono. El que dispara, o sea, estamos disparando desde una zona con 6 hexágonos frontales, lo que comentábamos. Estamos en cuadro, estamos en ciudad o estamos en un pueblo. Pues sí, o sea, no, quiero decirte, en este caso no, porque estamos en un hexágono llano y nosotros no tenemos este penalizador, que sí que tendría esta unidad de artillería, porque esta sí está disparando desde una ciudad y por tanto está disparando con 6 hexágonos frontales. Es un poco raro como lo pone, pero es así. No es un fuego de reacción ni es un fuego de contrabatería. Ya hemos explicado cuáles son el de reacción y el de contrabatería. Nuestro fuego es normal. Cuando la otra unidad, si es que sobrevive, realice un fuego de contrabatería, pues contará con un modificador de -1. Ahora tenemos que mirar el terreno del hexágono objetivo. Vale, vamos a ver si nos entra por aquí. Os lo pongo en superpuesto en la pantalla. Como veis, para una unidad que está en un pueblo, tenemos un modificador al disparo de -2. ¿Vale? Así que, bueno, continuamos con nuestros valores. Hemos dicho que tenemos un valor de 4. No tenemos combinado, no disparamos desde un hexágono con 6 lados frontales, no es un fuego de reacción. El terreno sí tiene un -2, con lo cual ya vamos con 2. Es un objetivo saturado, con mucha gente. Eso es si hay 2 o más unidades distintas que artillería en el hexágono. Bueno, realmente no hay más que una unidad de infantería, ¿vale? Como la artillería no nos cuenta, pues no lo es tampoco, ¿vale? El objetivo no está en cuadro y el objetivo no está adyacente. No disparamos a distancia eficiente, que sería a 2 hexágonos, como hemos visto, sino que disparamos a 3, con lo cual restamos otro -2. Así que estaríamos disparando en 0. Si veis la tabla de fuego para la artillería, pues podéis ver que tendríamos que sacar un 9, ¿vale? Un 9 en el dado. Recordad, el 10 es un 0, o sea, el 0 es un 0. Un 9 en el dado para poder hacerle un chequeo, un test de cohesión. Imposible ningún otro resultado, solo sería sacar un 9. ¿Qué pasaría si disparáramos a la unidad que está aquí, que no está en una ciudad? Bueno, pues sigue estando a 3, no tendríamos el -2 por la ciudad,
con lo cual podríamos sacar un 2. Ahí ya sí que sacando un 9 podríamos llegar a ya sacando un 9, un 8, un 7, podríamos provocar ese test de cohesión que estamos viendo aquí, ¿vale? En ningún caso, nuevamente, podríamos llegar a realizar ni a desordenar la unidad, darle la vuelta a la ficha, ni a hacerle un root, ¿vale? Bueno, pues esos han sido los disparos. Imaginaros que la otra artillería, pues como no queda desordenada, hace un disparo de contrabatería, tampoco consiguen nada, están bastante lejos, no tienen pues valores muy fuertes, además incluso va con 3, -1 por disparar desde una zona con 6 hexágonos frontales, pues otro -1, el -1 por contrabatería, -2 por la distancia, pues fijaros, esta dispara está con -1. Así que, bueno, se ha producido el combate y aquí pues no ha pasado nada. Otra cosa más que os quería contar para lo del combate, que casi me la paso, sería la LOS. Para que estén en LOS, pues vamos a verlo, por ejemplo, aquí, con 2 unidades ficticias. De hecho, voy a usar esta artillería y esta otra artillería. Vale. Por cierto, otra peculiaridad, las baterías de artillería pueden rotar un ángulo antes de realizar el disparo, que siempre ha de hacerse sobre su frontal, ¿no? Bueno, estas son dos artillerías separadas por una granja. La granja no bloquea la línea de disparo, con lo cual podrían disparar. Imaginaros que en vez de una granja fuera una ciudad, pues estaría bloqueada y no podían disparar, están en la misma altura. O imaginaros que incluso fuera una unidad. Me da igual de qué y hacia dónde esté mirando esta unidad, si es de uno o si es de otro, me da igual. También está bloqueando esta línea de visión. Otra posibilidad, pues vamos a imaginaros esta de aquí. Tenemos una unidad que está más alta que la otra. Si tenemos entre medias un obstáculo, y solo hablamos de obstáculos, ¿vale? Bueno, también hablamos de lados de hexágono, pero bueno, se trataría bastante igual. Un obstáculo a la mitad de la distancia entre las dos o más cerca a la más alta, se pueden disparar. Siempre hay que daros cuenta de que si esta puede disparar a esta también puede devolverle el fuego. ¿Por qué? Porque esta está a la mitad o más cerca de la unidad más alta, ¿vale? Y con estas dos reglas tiramos para adelante, tiramos millas y no nos preocupamos más de la LOS. Sencillo, directo y bastante bien, la verdad. Creo que tratamos muchos casos. Daros cuenta que para el juego todo esto serían degradaciones muy suaves que en ningún caso impedirían la línea de visión. Si fueran bruscas, entonces sí tendríamos los slopes, tendríamos las crestas y ahí sí que serían objetos que bloquean la línea de visión y que, por tanto, si aquí hay un slope y está más cerca de la unidad objetivo, disparamos a esta, por ejemplo, pues el hecho de que aquí haya un slope más cerca de la unidad más baja nos impediría realizar el disparo, ¿vale? Por lo demás, el tema del terreno solamente influye a la hora del movimiento, en el que sí que para subir o para bajar tendremos que pagar su coste, ¿vale? Que creo que la subida en general es +1 y subir 2 niveles a la vez pues son +2 y la artillería pues no puede, etcétera. ¿Vale? Vamos a devolver esto como estaba y vamos a seguir ahora sí con el tema del movimiento. Podemos decir, por ejemplo, vamos a mover estas unidades, que solo quedan 3 puntos de movimiento, vamos a moverla a un hexágono con un coste de 2, solo quedaría un punto de movimiento, no podría mover más, y esta hace lo mismo, se coloca aquí. ¿Vale?
Ahora vamos a intentar atacar a estas unidades. Como tenemos órdenes, pues vamos a mover aquí esta unidad, que hace 1, estamos bajando, no hay ningún problema. Dos, 3, podemos cambiar el encaramiento cuando lleguemos como nos dé la gana. 1 por cruzar el stream, el arroyo, y uno más por entrar al hexágono, y por último 4, ¿vale? Fijaros que nos hemos mantenido en la misma altura o hemos bajado, con lo cual no hay ningún penalizador al movimiento. La artillería, disculpar, sí que la artillería tiene un +1 al cambiar el terreno, aunque sea hacia abajo, ¿vale? Con lo cual estas dos artillerías se habían movido todo su movimiento, ¿vale? 3 y 3, y habrían quedado aquí ya agotadas. Si no puedes pagar el movimiento entero, no te puedes mover. Aquí en ningún sitio del manual he leído que siempre se puede mover un hexágono, todo lo contrario. Si no se puede pagar el movimiento, no te puedes mover. Te esperas a otro momento, no disparas y lo haces, ¿vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta también se mueve. Vamos a hacer lo mismo y la ponemos pues aquí así, ¿vale? Y estas dos se van a apilar aquí, por ejemplo, defensivamente. Bueno, hemos hecho ese movimiento. ¿Qué hacemos con estas que no tienen órdenes? Pues vamos a imaginar que las intentamos activar a través de su marcador de activación, y que hemos conseguido activarlas, ¿vale? Un poquito por o que hemos decidido hacer la mitad. Bueno, pues estas unidades estas unidades de caballería pueden realizar una carga. ¿Cómo lo haríamos? Pues vamos a imaginar que lo podemos hacer así. Para realizar una carga, lo primero tenemos que mover al menos un hexágono. No podemos estar pegados al objetivo, aunque sí que podríamos salir pagando un modificador por salir de un hexágono de la zona de control de una unidad y volver a entrar, ¿vale? Pero siempre tenemos que entrar desde o hacerlo al menos un movimiento. Además, solo podemos hacer la mitad de los movimientos disponibles, es decir, solo podríamos mover 4. Aquí ningún problema, la caballería para bajar un nivel no tiene ningún coste adicional, con lo cual 4 pues sería 1 y 2, ¿vale? Esta unidad también movería, tenemos aquí, luego ya veremos lo que estoy haciendo, porque 1 y 2, y esta pues mueve aquí, ¿vale? Por ejemplo, y esta unidad se queda ahí. Vale, esto sería, por ejemplo, la parte de movimiento de este cuerpo francés. Vale, pues ya hemos movido y resulta que vamos a hacer un combate de shock entre estas dos unidades contra este hexágono. Recordad que aquí tenemos una artillería y una unidad de infantería. La artillería siempre se va a colocar en los stacks por encima del resto de las otras unidades. Como os comentaba, lo primero es que cada unidad que vaya a hacer el combate tiene que atacar a todas sus unidades que estén en su frente. En este caso, por ejemplo, la única unidad que tienen en su frente es esta, y sin embargo tiene estas dos. Además, como ya vimos, al ser un grupo con órdenes, pues no es necesario que realicemos el test de engagement, sino que podemos atacar directamente sin tener que realizar ningún test adicional. Aquí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, aquí pues tenemos que decir qué unidades van a realizar el shock combat o la carga antes de realizar los test de engagement, ¿vale? Así que si estas dos unidades, por ejemplo, tuvieran que realizar un test de engagement, tengo que decir primero que van a hacer una carga y luego, una vez que ya he declarado que van a hacer una carga, hacer el test de engagement, de tal forma que si esta falla, esta no lo haría,
pero ojo, esta sí, independientemente de que ahora tenga que enfrentarse a 2 unidades en lugar de a una sola. Bueno, una vez que ya hemos definido qué unidades van a hacer el combate de choque, el shock combat, tenemos el disparo defensivo de las unidades de artillería, que sería el tercer tipo de disparo que pueden realizar las artillerías: el normal, el contrabatería y por último el disparo defensivo, de reacción, perdón. Vale, y bueno, pues una vez que ya hemos pasado los test, que ya hemos recibido el fuego de reacción de la artillería, si hemos quedado desordenados ya no podríamos realizar el combate, pues realizaríamos el combate de shock directamente. Os pongo la tabla y vamos a imaginar, vamos a hacerla para este combate, que es un poquito desigual, 6 contra 11, encima la calidad no nos ayuda. Lo primero que haríamos sería ver la tabla de los ratios. En este caso, 6 contra 11, pues estaríamos en el ratio de 1 a 1,5, tendríamos un -1. Cogemos la cohesión del mejor, de la mejor unidad y le restamos la cohesión del mejor defensor, la cohesión de la mejor unidad atacante, le restamos al mejor defensor, otro -1, ya vamos con -2. ¿Qué más tenemos? Si está rooted, no es el caso, por la posición en la que está, en este caso es terreno llano, lo cual tiene un bonificador de +1, así que ya vamos por -1. Tenemos los modificadores de posición, que son bastante interesantes. Fijaros, si el defensor está atacado, es atacado de uno de sus hexágonos traseros, tendríamos un +2. Si el defensor es atacado de un frontal y de al menos uno de sus lados traseros, tenemos un +3, no acumulativo con el +2 anterior, por supuesto. Y si el atacante tiene uno de sus hexágonos traseros localizado en un hexágono frontal de uno más, vamos, que si tenemos una unidad adyacente a nosotros, a la que no estamos combatiendo, y que tiene sus hexágonos frontales apuntándonos, tenemos el -1. Aquí tenemos, luego tenemos los modificadores para si es una caballería haciendo un ataque de shock, no de carga, ¿vale? Un ataque de shock, aquí lo dice claramente, caballería shock sin cargar, que tiene ya directamente un -2. Si la caballería está realizando una carga con al menos una unidad de caballería pesada, tiene un +3. Y si es una carga de caballería ligera, tendría un +1, ¿vale? Fijaros que esta tabla es la misma para shock que para carga. Por tanto, bueno, finalmente iríamos con un -1. Tiraríamos un dado de 10. Imaginaros que sacamos un 5, -1 es un 4. Y la tabla de resultados dice que de 0 a 4, el defensor como infantería no tiene ningún penalizador. Y el atacante sufre un desordenado y tiene que realizar un chequeo de cohesión que puede provocarle una retirada. Lanzaríamos un dado contra su valor de cohesión, que en este caso es un 2. Aplicaríamos modificadores de haberlos, no es el caso. Y bueno, pues si sacáramos, en este caso hemos sacado más de 2, pues tiene que retirarse un hexágono. Vale, y aquí, pues bueno, este habría sido el combate, que nos ha salido muy mal, como era de esperar. Atacábamos con el 7 contra 11. Y bueno, vamos a ver la otra opción, las cargas. Bueno, aquí como buen juego de napoleónico, pues tenemos la posibilidad de hacer cargas, la posibilidad de que esta unidad, que por eso la he puesto aquí, nos haga una contracarga, la posibilidad de que la infantería junto con la artillería pueda formar el cuadro,
y dependiendo de si hemos ganado el combate, se puede, pues estamos obligados a avanzar y a realizar una persecución de la unidad puesta en fuga. Vale, aquí tampoco quiero entrar mucho más en detalle, pero tenemos todas las posibilidades típicas de estos juegos. De hecho, incluso, que es muy curioso también, si la infantería consigue formar en cuadro, la caballería podría intentar un reuse del combate, ¿vale? Es otra cosa también bastante interesante, como veis. Todas las opciones típicas de caballería las tenemos implementadas en el juego perfectamente. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer esta carga, ¿vale? Pues esta caballería está intentando cargar contra esta otra. Esta otra decide, por tener mejores bonificadores y encima ir mejor que esta, hacer una contracarga, con lo cual haríamos un test contra su engagement, ¿vale? A palo seco. Si esta fuera una caballería pesada cargando contra una caballería ligera, ese DRM, tendríamos un modificador de +2 a la tirada. En este caso es un 60%, pues fijaos, ha salido un 6, no lo ha conseguido, así que no hemos procedido a la contracarga. No os lo voy a hacer, pero bueno, al final esto sería exactamente igual que como hemos hecho con el SOC combate, con el combate de SOC. Lo único que tendría los modificadores especiales para caballería, que es caballería cargando, pues tenemos un +1, ya que no es caballería pesada, y por lo demás pues sería prácticamente igual, ¿vale? Así que también iríamos con un -1, tendríamos eso sí un +1 por la cohesión test, así que estaríamos igualados en 0 y tendríamos el +1 final por la carga de caballería y podremos conseguir que esta unidad se retirara, realizar una persecución, volver a hacer un ataque. A partir de las siguientes persecuciones siempre iríamos con negativos y así, etcétera, etcétera, etcétera. Para esta, tampoco me quiero liar más, pues bueno, vamos a imaginar que sobrevive al disparo defensivo, al disparo de reacción de la artillería. Estas unidades pueden intentar montar en cuadro. ¿Cómo lo harían? Pues lanzaríamos un dado. Si este dado fuera más bajo, vamos a imaginar que es un 1, que la cohesión rating de todas las unidades de infantería que hay aquí, estas unidades de infantería y por tanto la de artillería. La artillería por sí sola no podría, entrarían en cuadro, ¿vale? Este cuadro le da un beneficio en la defensa de -2, ¿vale? Y aquí, pues por ejemplo, también decimos que la caballería puede intentar un recall, ¿vale? Retener a los caballos para abortar el combate. Además, daros cuenta que si está en cuadro, la caballería no puede utilizar sus beneficios por la carga, así que en este caso en total sería 3 puntos a favor, el +1 que no tiene la caballería cargando y el -2 que tiene la infantería barra artillería que está formando en cuadro. En este caso nuevamente utilizaríamos el valor del engagement test, lo tiraríamos y si sacamos un 4, pues directamente esa caballería, esa carga se anularía y se quedarían las unidades pues como las encontráis ahora, retrasándose un hexágono y orientándonos como nos fuera más beneficioso. A lo mejor en este caso aquí para no tapar a la artillería. Vale, como veis una vez más, el tema de las cargas de caballería siempre es una tirada de dado al azar y es muy peligrosa, te puede salir bastante rana, ¿vale? Luego, por último, las unidades que estén desordenadas o que estén rotas, que no hayan movido este turno, pueden intentar realizar una tirada de recuperación, ¿no? En un procedimiento de rally. Bueno, y más o menos, pues en esto es lo que consistiría esta fase D, que sería la más grande.
Por supuesto, ahora robaríamos otro cheat, activaríamos la siguiente unidad, revelaríamos sus órdenes, pues la que fuera, ¿vale? O entraríamos, ¿vale? Si fuera una de refuerzos, haríamos los disparos de artillería, los disparos de contrabatería, moveríamos, asaltaríamos, etcétera, haríamos el rally de las unidades que estuvieran mal, y así hasta acabar con todos los cheats menos uno, ya que, como os comenté, ese último cheat no se va a usar. Bueno, ya pasaríamos a la fase en donde las unidades rotas se irían retirando hacia su zona, hacia su lado del mapa marcado como suyo, y tendríamos que chequear, en el caso de que todas las unidades, si no recuerdo mal, todas las unidades de una formación estén desgastadas o rotas, tendríamos que hacer una tirada para ver si queda esa formación desmoralizada. Y ya la fase final, la fase F, chequeamos las condiciones de victoria, avanzamos el marcador de turnos y eliminamos las órdenes que se dieron en el turno anterior, de tal forma que dejemos todo ya preparado para empezar el siguiente turno, ¿no? Bueno, con esto yo creo que hemos dado un vistazo más que por encima a cómo funcionaría el juego. Hemos revisado toda la fase de movimientos, hemos hablado un poquito de las formaciones, de los grupos, de las órdenes, hemos visto el apilamiento de las unidades, algo del combate, quizás más de lo que quería haber visto, y bueno, y luego las fases de unidades rotas, también muy típicas de los juegos napoleónicos, esos movimientos siempre hacia tu zona, que también en este caso, si llegan a una ciudad, se pueden quedar pues en ella e intentar allí las recuperaciones. No hace falta que sigan yendo hacia su zona. Y nada, y bueno, y la última fase administrativa de pasar turno, quitar órdenes, limpiar cosas, etcétera, etcétera, y ver si se dan las condiciones de victoria del escenario. Bueno, espero que no haberos aburrido mucho, eso lo primero, y que tengáis y que hayáis conseguido tener una idea general de cómo funciona esta serie de juegos, Jeux de Gloire, y por lo menos tengáis algo con lo que decidir si este juego es para vosotros o no es para vosotros. Vale, no sé si llegaré a hacer alguna partida de ejemplo, algunos turnos en alguna partida de ejemplo. A lo mejor me animo con el de Quatre Bras, que tiene muy pocas unidades, pero es verdad también que por contra tiene algunas reglas especiales que modifican un tanto el juego, sobre todo el tema de las granjas, el tema de ciertos marcadores de unidades ligeras que son las únicas que pueden entrar en la granja. Bueno, tiene ciertas peculiaridades que no sé yo si van a hacer que el juego demasiado particular dentro de los de la serie. La verdad, tampoco conozco más juegos de la serie, así que tampoco puedo deciros si en todos pasa algo parecido. Bueno, lo dicho, sin más, me despido. Espero que os haya servido el vídeo para tomar decisiones si tenéis o si habéis pensado que os puede interesar el juego. Y bueno, y ya pues hasta el siguiente vídeo.